Lo escuchaba 2 veces. Lo escuchaba a través de la pared y al mismo tiempo lo escuchaba por el teléfono. Quien llamaba estaba muy cerca de mí. Muy buenas noches a la mejor comunidad de internet, a la mejor comunidad del mundo. Muy buenas noches a ti que formas parte de esto que ya no es solo un podcast, sino un espacio donde seguimos recordando nuestras historias, las que nos han construido. Y también, por supuesto, los relatos de quienes ya no están, los recuerdos que los mantienen cerca de nosotros. Gracias por acompañarnos en una noche más, esta vez hablando de las presencias de otros planos que se manifiestan como queriendo decirnos algo. Hablaremos de historias aterradoras y también de muertes que no terminan con una despedida, de esos fantasmas que parecen no asustarnos, de esos fantasmas que parecen no querer asustarnos, sino quedarse un poco más entre nosotros. Esta noche escucharemos relatos en los que el terror y la nostalgia van muy de la mano. Así que si están listos para escuchar las siguientes historias y creen que van a lograr sobrevivir al miedo de estas experiencias mucho más cercanas a ustedes de lo que ahora creen, sí, apaguen la luz, pónganse cómodos y cómodas y déjense llevar por los siguientes relatos de la noche. Ulises siempre se me quedaba dormido cuando apenas teníamos una media hora de empezar la clase. Yo en ese entonces tenía 2 años dando clases, y a lo mejor no había aprendido a entender el por qué. ¿Por qué los niños se duermen? De él sabía que venía de muy lejos, que llegaba con signos de cansancio, que no era como los demás niños del pueblo que caminaban unas cuantas cuadras para llegar a la escuela. Ulises venía desde lejos de verdad, de la montaña. La única forma que le quedaba de estudiar era eso, hacer ese mismo recorrido todos los días. La escuela a la que iba antes había cerrado porque ya no quedaban más niños estudiando. Todos se habían ido a trabajar con sus papás al campo. Habían huido a alguna ciudad más grande o se los habían llevado para trabajar con la gente mala. No les estoy hablando de los 80s ni de los 90. Esto estaba pasando apenas hace 10 años y por lo que sé sigue sucediendo igual. Pero en ese momento a mí me sorprendía mucho una historia así. Por eso nunca lo regañaba. Tampoco dejaba que los demás se burlaran de él. Ulises se sentaba hasta atrás y yo pasaba y le daba un rodillazo gentil nomás para despertarlo. Y él abría los ojos y se ponía a hacer como si hubiera estado tomando apuntes. Pero luego se ausentó un día, 2, 3, lunes, martes y miércoles. Le di tiempo antes de hablarle, no quería perjudicarlo, no quería reportarlo a la dirección. Y ese miércoles iba para mi casa cuando ya estaba oscureciendo. Aún se podía ver con claridad, pero ya habían encendido las luces del pueblo. Me gustaba mucho esa hora, esa combinación de luces. El café de la tierra de las calles, del polvo en las paredes de las casas, la luz amarilla que se salía por las ventanas y ese cielo azul casi negro. Iba observando con atención esa combinación cuando entre un maizal al lado del camino vi que se movió una figura caminando paralela a mí. Apenas se veía una cabecita sobre los maizales que reconocía, despeinada. Habría reconocido esos pelos alborotados donde fuera. ¡Ulises!, grité, y la figura se detuvo. El chamaco se asomó por entre la milpa, apenas, sorprendido de que lo hubiera reconocido, de que lo hubiera visto. Mucha gente en el pueblo siente que los que vamos de la ciudad vemos menos. Desde lejos, sin que saliera de su escondite, le dije que ya no fuera a faltar a la escuela, que no se podía perder más clases, que se iba a atrasar y que luego iba a ser muy difícil ponerse al corriente. Nomás veía su cabecita asomándose, esa mirada inocente a pesar de que era el niño más alto de la clase. Sentí que se escondió, se perdió de vista.
Antes de que se fuera le dije que era de mis mejores alumnos, que la clase no era lo mismo cuando no estaba él. Y eso ya lo pensaba. Les juro que ya lo pensaba, pero nunca se lo había dicho. En ese entonces no me abría tanto con mis estudiantes, pues así me habían enseñado. Ser tan claros, tan directos, demostrarles el cariño. A mí me habían enseñado que eso no estaba bien. Y cuando le dije eso, nomás vi cómo se movía el maizal, como si se hubiera ido corriendo. Y bueno, al menos no me quedé con ganas de decirlo. Tenía la seguridad de que al día siguiente iba a ir con ganas a la escuela. Tuve la certeza de que yo necesitaba decirlo y de que él lo necesitaba escuchar. Pero ese jueves Ulises faltó de nuevo, y también el viernes. Al salir de clase me acerqué con el director. Le dije que no creía que Ulises estuviera enfermo porque lo había visto por el pueblo el miércoles. El director me respondió que no me preocupara, que seguro había bajado ese día por medicinas para su abuelo, que él solo vivía con él, que seguramente si el señor estaba enfermo, en cuanto él se recuperara iba a volver. Y para tranquilizarme me dijo que de todas formas iba a mandar a alguno de los chamacos a que subiera a buscarlo, para asegurarnos de que todo estuviera bien. Ese domingo el director fue a verme a la casa. En cuanto lo vi en la puerta, supe que algo malo había pasado. Me dijo que mandó a 2 chamacos de sexto a buscar a Ulises, que volvieron asustados, llorando, con muy malas noticias. La casa de Ulises era una completa miseria. Los campos alrededor estaban secos, sin nada que dar. Ahí estaban todavía los cuerpos de Ulises y de su abuelo, con señales de tener días de haber muerto, quizás desde la semana pasada. Lo único que encontraron vivo de milagro fue el perro de Ulises, que él seguramente con sus últimas fuerzas tuvo la oportunidad de soltar, porque el abuelo siempre lo amarraba. Ahí andaba el perro sin comida, bebiendo agua de un charco. El pobre se negaba a dejar el patio de esa casa, incluso cuando los chamacos que subieron intentaron cargar para llevárselo al pueblo. Lo raro es cómo se ve la muerte en ese lugar, en un pueblo tan pequeño. Lo raro para mí es cómo nadie dudó cuando dije que yo vi a Ulises entre la milpa, incluso cuando tenía días de haber fallecido. El propio director de la escuela me dijo que a lo mejor lo único que necesitaba para irse era que le dijera que era un buen muchacho. Y lo era. Pero nunca nadie se lo dijo. Los demás profesores que tuvo seguramente se molestaban cuando se les dormía en la clase. Y eso, créanme, eso pasa mucho en México, en los pueblos, donde los niños llegan a la escuela con hambre. Porque no a todos los van a llevar. No todos van a dejarlos con su lonche, listos para estudiar. Para nada es así. Esa fue la primera y la única vez en mi vida que he visto un fantasma, o lo que creo que era un fantasma. Ojalá que me haya podido escuchar. El perro de Ulises se quedó a vivir en la escuela. Allí estaba todavía, ya viejo, pero jugando siempre con los niños, el día que yo me fui de ese pueblo. No sé bien por qué la conservé. Se los juro, comunidad. Supongo que por nostalgia. O porque a pesar de todo todavía no pierdo la esperanza de que algún día mi papá regrese. La casita sigue ahí, en la orilla de Telchac, frente al mar. La construyó él hace más de 30 años, cuando yo era apenas un niño. Era una casa modesta, de concreto, con paredes que olían a sal desde el primer día. Se pintó de blanco, pero eso no duró mucho. El mar borra todo lo que quiere borrar. Cualquiera que esté escuchando que tenga la fortuna de vivir cerca, seguro ya lo sabe. Después de que mi mamá falleció, mi papá se volvió a casar, un par de años más tarde. No quiero decir que eso me molestó, pero de alguna forma sí me dolió. Por un lado quería que siguiera su vida, que mi viejito no se quedara solo, pero por el otro sentía muy extraño de ver a alguien más en esa casa.
en esa silla, asomarse por esa ventana. Y como yo ya era mayor de edad y no quería estorbar, me fui a vivir a Puerto Progreso, donde me habían ofrecido trabajo. No estaba lejos de Telchac, y cada tanto iba a visitar a mi padre. Al principio todos los domingos para ver juntos el fútbol, pero con el tiempo las visitas se volvieron llamadas. Después mensajes de WhatsApp, y a veces ni eso. La última vez que hablé con él con relativa normalidad fue por el cumpleaños de mi hija. Lo invité a Puerto Progreso, pero no quiso venir. Dijo que su esposa ya no se sentía cómoda en otros lugares, que cada vez estaba peor y no le venía bien salir con gente que no trataba mucho, que a veces se perdía, que había días en los que no recordaba ni quién era él. Y yo no sabía qué decirle. Supongo que nadie sabe qué decir cuando alguien que quieres tanto está perdiendo a la persona con la que comparte su vida. Su esposa, la señora Ofelia, se fue enfermando poco a poco. Al principio solo eran despistes, luego confusiones, dolores de cabeza que no la dejaban pensar. Luego nada, ya no lo reconocía, ya no hablaba. Mi papá me decía que tenía días buenos y días muy malos, pero eran muchos más estos últimos. Y entonces una noche, simplemente se la llevó el mar. Eso fue lo que me contaron. Lo que él mismo me dijo por teléfono esa madrugada, temblando, entre gritos, mientras esperaba que llegaran los vecinos. Pero ahí en esa zona de Telchac, las casas están separadas unas de otras. Mucho. A veces hay que caminar un buen rato para llegar a la siguiente. Nadie llegó a tiempo a ayudarlo. Las autoridades mucho menos. Buscaron por la playa, en el mar, por la carretera. Incluso la fueron a buscar al pueblo, pero no hubo rastro de ella. Nada. Con el viento que hacía y conociendo las ganas que le daban de meterse al mar cuando se despertaba confundida, le dijeron a mi papá que no guardara muchas esperanzas, que seguramente se había ido al mar, como ya había intentado, pero esta vez nadie estuvo ahí para detenerla. Y después de eso, mi papá se fue encerrando. Ya no me contestaba. Ya nunca le volvió a poner saldo a su teléfono. Se lo ponía yo para poder hablarle, para que me regresara una llamada. A veces, después de muchos intentos, me mandaba un mensaje corto, diciendo que estaba bien. Y ya. Que no fuera. Que no lo visitara. Que ya no había nada que hacer ahí. Yo le insistía. Le decía que se viniera conmigo, que se quedara aquí en Progreso, que necesitaba distraerse, que acá podíamos ver el fútbol los domingos como antes, que en mi casita, aunque estuviera chiquita, siempre habría un espacio para él. Pero él decía que esa casita junto al mar y sus recuerdos eran su vida, que no podía abandonarla. Y luego me dejó de contestar. Y no fue raro al principio. Ya lo esperaba y creo que por eso me acostumbré. Pero pasaron los días y esta vez algo se sentía distinto. Sentía que mi papá me necesitaba y no estaba ahí. Le llamé a su vecino, a don Esteban, para pedirle que se diera una vuelta y me dijera cómo estaba. Me respondió que andaba en Mérida, que no había ido al pueblo en semanas. Le pedí que apenas pudiera fuera a ver, pero en cuanto colgué sentí algo feo. No podría llamarlo un presentimiento, era como si algo me doliera, físicamente. Y ahí ya no quise esperar. Le dije a mi mujer que me acompañara y manejé desde Progreso. Llegué ya tarde. El cielo estaba gris y había norte. El mar estaba muy inquieto. Llegué a la casa. En cuanto me bajé del coche sentí algo raro. No sé cómo explicarlo. Como si ahí estuviera todo en su sitio, pero ya no se sintiera igual. Como si le faltara algo. Entré a la casa y lo primero que vi fue arena. Huellas de arena y humedad en el piso, en la entrada.
como si alguien apenas hubiera caminado descalzo desde la playa hasta el interior. Pero lo más extraño es que eran huellas muy pequeñas, delgadas, huellas de mujer. Seguí el rastro hasta el cuarto de mi papá. La puerta estaba abierta, la cama hecha, su reloj todavía en la mesita, sus lentes de leer sobre el buró. Las huellas se detenían ahí, al pie de la cama. No había marcas de salida, ninguna, como si quien entró hubiera llegado desde el mar y ya no hubiera salido. Mi esposa se quedó en la puerta, pero ella es testigo de las huellas, de lo claras que eran, de que no me lo imaginé. Le llamamos a la policía, hicimos los reportes, buscamos por los alrededores. No hubo ningún indicio de que hubiera abandonado la casa de forma premeditada. Ninguna maleta, ninguna nota, ningún cuerpo, nada. Y hasta el día de hoy, años después, no se sabe qué pasó con mi papá. Yo por mi parte no quise vender la casa. Voy a limpiarla de vez en cuando. La mantengo como él la dejó. Es lo único que me queda de él. Eso y la incertidumbre. A veces voy y me quedo una noche. Me siento en la hamaca que él colgó en la terraza, mirando el mar, como lo hacía él cada que yo llegaba a verlo. Pienso en lo que se lo llevó. Cada que hay norte y el viento sopla fuerte, cuando el cielo se pone negro y las olas corren a la gente de la playa, me acuerdo y me convenzo de algo que no me atrevo a decir en voz alta, que por primera vez expreso escribiéndolo a ustedes. Me convenzo de que su mujer vino por él, que cuando el mar se llevó a Ofelia, no se la llevó para siempre. A lo mejor se llevó su cuerpo, la parte de ella que estaba enferma. No sé, tampoco he logrado explicarlo. Siento que mi papá ya no tenía fuerzas y esa noche, cuando ya no pudo más, cuando ya no iba a poder más, ella volvió por él. Y aunque me cuesta admitirlo, hay algo de consuelo en esa idea. Porque si ella vino a recogerlo, si ella vino por él, entonces ya no está solo, como tanto le dolió estarlo esos últimos años. Y quizás algún día, cuando yo también me haya cansado, cuando ya no quiera seguir buscando explicaciones, ese mismo mar de Telchac me devuelva una respuesta, o una señal, lo que sea. Lo que sea lo voy a aceptar. Pero por ahora la casita sigue ahí, a la vista de todos los que vayan llegando al pueblo. Cualquiera que se acerque puede verla. Ahí sigue esperando. Gracias por continuar aquí, comunidad. Ya saben que si son de los que llegaron hasta este punto del episodio, es porque realmente están hechos para esto. Pero igual les repetimos lo siguiente: tomen estas historias con cuidado. Últimamente han vuelto los mensajes de gente que escucha el podcast y empieza a notar cosas raras. Ruidos durante la noche o justo al terminar el episodio. Sombras que no resultan familiares por la casa. Juguetes, sí, juguetes que parecen moverse del lugar, e incluso algo ya casi común, sueños extraños después de ciertos episodios. No sabemos si sea coincidencia o sugestión, pero si sienten que algo cambia a su alrededor, por favor, tómense un respiro de relatos. Esto es para disfrutarlo, no para sufrirlo. No queremos que terminen siendo ustedes los próximos protagonistas de Relatos de la Noche, ¿cierto? En la descripción de este episodio pueden encontrar el enlace para conseguir mi libro Relatos de la Noche, ya sea edición normal o especial si todavía quedan. Y ahora sí, pónganse cómodos porque la historia que viene no es para cualquiera. Ya lo escucharán. Continuamos. No estoy seguro de que lo que voy a contarles sea algo paranormal, pero sinceramente cualquiera de las posibilidades me da miedo, de verdad.
Hace un par de años renté un departamento en una zona algo cara para mí, pero que me gustaba mucho. La ventaja es que tenía 3 habitaciones, una para mí, otra justo frente a la mía y una más pequeña, más rústica que estaba detrás de la cocina. Más privada pero mucho más oscura también. Para poder pagar la renta anuncié las otras 2 habitaciones en un grupo local. Y la verdad, como lo ofrecía a un buen precio, se ocuparon bastante rápido. En menos de una semana se mudaron 2 chicas, Nadia y Brenda. Cada una tomó una habitación y nos entendimos bien desde el principio. Creo que lo mejor fue que los 3 trabajábamos mucho y casi no coincidíamos en casa. Eso hacía que la convivencia fuera bastante fácil. No hubo problemas. Nadie hacía ruido, nadie hacía fiestas, todo fluía. Hasta que un día las cosas cambiaron. Empezaron a pasar cosas muy extrañas, aunque no precisamente en el departamento, sino en el edificio. Todo comenzó con lo que nos contó doña Meli, la señora que hacía la limpieza y el mantenimiento. Ella vivía en la azotea, en un pequeño cuarto con su hermana, una señora ya bastante mayor que no podía caminar. La sacaban de su departamento a la azotea en silla de ruedas, de vez en cuando para que tomara el sol. Era como una tradición para ellas. Ahí se ponían las 2 viejitas a platicar, nada más. Doña Meli era muy amable. Hablaba con todos y se sabía la vida de medio edificio. A veces hablaba mucho, demasiado pues, pero la queríamos. Se daba mucho a querer. Y fue ella quien un día bajó muy nerviosa, casi temblando, diciendo que había visto a alguien en el 3er piso. Una mujer, decía. Una mujer vestida con ropa desgastada, como hecha de trapos, como una muñeca vieja pero toda sucia. Dijo que la vio moverse rápido, como corriendo, que la siguió pero se le perdió de vista entre los pasillos. Y olía horrible, nos decía, como carne echada a perder, como si trajera algo podrido con ella, como si viniera de la basura del fondo. Obvio pensamos que era una persona sin hogar que se había metido, o alguien enfermo. Pero luego, al día siguiente, una vecina juró haberla visto también, pero esta vez en el sótano, en el estacionamiento. Según dijo, aquella mujer sucia también la vio y caminó lentamente hacia ella, con esa ropa asquerosa, arrastrando una pierna, pero que por suerte ya cuando estaba cerca la señora alcanzó a entrar al elevador. Dijo que alcanzó a cerrar las puertas justo a tiempo. Juraba que la vio acercarse por el reflejo del acero. Yo no le creí, Brenda tampoco, pero nadie así. Se notaba incómoda cada vez que salía sola del departamento, y además, no sé si eso tenía que ver, pero a la pobre de Nadia le tocaba pasar la noche en esa habitación oscura, lejos de las otras 2. Pasaron algunos días más. Doña Meli seguía insistiendo en que había algo raro en el edificio, pero como ya nadie más decía nada, la cosa se fue calmando. Hasta que sucedió algo de verdad fuerte, terrible. Una noche doña Meli no durmió en el edificio. Fue muy raro porque ella nunca salía, pero esa noche había ido con unas amigas a un rezo, a un rosario o a un velorio o algo así, según me dijeron. Y fue justo esa noche que escuchamos un grito horrible, fuerte, como de mucha desesperación. Venía desde arriba. Subieron a revisar varios vecinos. Yo no, para ser honesto. A mí me dio miedo subir. Me quedé en mi cuarto con la puerta cerrada, esperando que no fuera nada grave. Un rato después escuché conmoción y salí. Bajaron algunos vecinos diciendo que era la hermana de doña Meli, que se había muerto. Estaba sola y según lo que contaron, parecía que se había arrastrado hasta la puerta, como si se hubiera querido salir. La encontraron ahí, con la cara desfigurada por el miedo. Uno de los vecinos dijo que parecía que algo la había perseguido,
que tenía las uñas partidas y la boca abierta, como si hubiera gritado justo antes de morir. Una muerte sumamente horrible, espantosa. El parte oficial fue que le dio un infarto, un paro. Pero lo raro fue que aunque la ambulancia llegó pronto, nadie quiso subir solo. Todos decían que se sentía algo bien raro allá arriba. Y más tarde, cuando volvió doña Meli, se puso a llorar como nunca había nadie hacerlo. Decía que su hermana le había dicho que veía cosas, que a veces veía a alguien parado en la puerta durante las noches, pero ella no le creyó. Pensó que se había asustado por lo que escuchó de la mujer en los pasillos. Después de eso, doña Meli se fue del edificio y se regresó a su pueblo. Dijo que no iba a seguir cuidando un lugar que le había quitado su hermana. Así lo dijo. Empacó lo poco que tenía y se fue al día siguiente. No se despidió. Solo dejó las llaves con el encargado. Yo intenté no pensar mucho en eso, pero mis roomies, ellas no pudieron. Nadia y Brenda estaban muy alteradas. Me dijeron que ya no se sentían cómodas, que esa mujer de los pasillos no era un cuento sino algo real, que algo muy raro pasaba. Intenté convencerlas de que no era para tanto. Les dije que la muerte de la señora fue una tragedia, pero que era una señora enferma, sola, que no tuvieran miedo, que quizás la cosa esa, el fantasma que habían visto, no era solo más que sugestión. Pero no funcionó. En menos de una semana ya se habían mudado, las dos, cada una por su cuenta sin pedirme su depósito. Y ahí fue cuando las cosas se pusieron verdaderamente raras. Ahí es donde comienza mi historia, la que todavía hoy al contarla me sigue poniendo los pelos de punta. Como les dije, el edificio es viejo, y en temporada de lluvia se va la luz muy a menudo. Puede ser un par de veces al mes, un par a la semana y a veces más. Es algo molesto, pero con el tiempo te acostumbras. Y una noche ya tarde, justo después de irse la luz, recibí una llamada. Era de un número desconocido. En pantalla solo aparecía precisamente ese mensaje. No contesté, no suelo hacerlo. Me puse a buscar las velas como siempre. Pensé que la llamada sería spam o algún error, pero luego pasó de nuevo, 2 días después. Se volvió a ir la luz por la noche y precisamente en ese momento, otra llamada. De nuevo, número desconocido. De nuevo, evidentemente no contesté. Y luego, al volverse a ir la luz 2 noches después, otra vez. 3 veces ya. 3 veces que sonaba justo al cortarse la luz. Y ahí fue cuando me dio curiosidad. La 4ª vez que se fue la luz, cuando volvió a sonar el teléfono, contesté. No dije nada. Solo puse el teléfono en la oreja y escuché. Lo que oí fue al perro de mi vecino. Sí, el mismo perrito salchicha que siempre se ponía a ladrar cuando se iba la luz, como si sintiera algo raro. Estaba ladrando desesperado, pero el punto es que lo escuchaba 2 veces. Lo escuchaba a través de la pared, viniendo del departamento de al lado, y al mismo tiempo lo escuchaba por el teléfono. Era el mismo sonido, el mismo ladrido, con eco, como si el que me llamara estuviera escuchando lo mismo muy cerca de mí, en algún lugar de mi departamento. Colgué de inmediato, salí de mi depa corriendo. Me quedé abajo con el celular en la mano sin saber qué hacer. 40 minutos después, cuando regresó la luz, por fin subí. Lo primero que hice fue revisar los cuartos vacíos. El de Nadia estaba tal y como lo había dejado, sin nada más que el colchón. Luego entré al de Brenda. Lo mismo.
Silencio total. No había señales de que alguien se hubiera metido, ninguna ventana abierta, ninguna puerta forzada. Y sin embargo, había una cosa que me dejó pensando toda la noche. Cuando subí, el pasillo olía terriblemente mal, como a basura, como a carne podrida. Y bueno, eso fue lo que finalmente me convenció también de irme. Eso fue lo que me convenció de que no podía seguir ahí. Y comunidad, les repito, no sé si lo que viví fue algo sobrenatural, o si alguien se metía al edificio, si algo más me estaba observando. No lo sé, pero la idea de que alguien, quien fuera, lo que fuera, estaba llamando desde dentro de mi departamento, desde muy cerca de mí, la idea de que algo estuvo por días conmigo, escondiéndose en una de las recámaras vacías, eso me dio más miedo que cualquier historia de fantasmas. Que duerman bien. Cierren bien la puerta de su cuarto. Descansen.